Bienvenidos a Relatos Extraños. Yo soy enfermera y trabajo en una clínica pequeña del Seguro Social. Hace ya tiempo fallecieron 2 de nuestros compañeros por diferentes circunstancias y en diferente tiempo, pero a raíz de eso se comenzaron a escuchar muchas cosas en la clínica. A los compañeros de farmacia les aventaban el medicamento en los estantes. Se escuchan ruidos en el almacén y en varias ocasiones hemos escuchado el checador. Pensamos que es algún compañero que llega, pero cuando checamos eso, nos damos cuenta de que no es nadie. Dicen que los compañeros que fallecieron andan ahí, que no se han ido y que no han dejado su lugar de trabajo. Hace ya como 3 años me encontraba yo sentado en el pasillo del piso número 7 de ese hospital. Era casi la 1 de la mañana, cuando de pronto de la nada salió un señor de traje negro muy delgado y por cierto que era muy saludador. Me di cuenta que se fue directo caminando hacia los balcones, abrió la puerta y salió. Lo raro es que me quedé un tiempo esperando y me di cuenta que nunca volvió a entrar. Yo tengo un familiar trabajando en esa clínica y le platiqué lo que había visto y me comentó que esos balcones están cerrados para cualquier persona desde que un paciente se lanzó desde uno de ellos. Así es que los únicos que usan eso son los de mantenimiento. Además, pues no eran horas como para que alguien entrara y se dirigiera ahí. Fue algo bastante extraño. De hecho, varias personas comentan que han escuchado ruidos en todo ese lugar y creen que es algún espíritu que está todavía ahí. A mí me sucedió una experiencia muy aterradora en una clínica del Seguro Social. Eran 2 asistentes. Ese día era sábado y solo estaba abierta el área de urgencias. Y claramente vi que entraron 2 mujeres al interior del área de consulta general. Se dirigían para arriba, a sus lockers, cuando de pronto oí gritos de las 2, diciendo que se les había aparecido una viejita. En ese momento corrí yo lo más rápido que pude para ver si alcanzaba a verla. Y cuando llegué donde estaban ellas, solamente vi que se abrían y cerraban las 2 puertas laterales y la de enfrente, todas al mismo tiempo. Eran puertas de cristal transparente, pero yo no vi nada. No vi a nadie. No veía quién estaba haciendo eso. Y en ese momento sentí un frío helado y salí corriendo de ahí. Es una sensación de miedo a ver algo que no puedes entender. ¿Cómo es posible que se abrían y cerraban las 3 puertas al mismo tiempo? Mi mamá estuvo internada varios meses en el hospital y al principio íbamos mucho mi hermana y yo. Incluso nos turnábamos para cuidarla. Pero como mi hermana vivía en los Estados Unidos, se tuvo que regresar. Y solamente me quedé yo yendo a cuidar a mi mamá. Pero para ese entonces, el guardia de la entrada, eran 2 guardias, pero uno de ellos se hizo muy amigo de nosotros. Ya nos conocía tanto a mi hermana como a mí.
pero dejó de ir como unas 2 semanas. No lo veía cada vez que yo iba a ver a mi mamá. Y en una ocasión que regresé, era ya de noche. Iba yo llegando y él estaba de guardia. Y me sorprendió que me dijo: «Señorita, ¿cómo está? Pásele. Su hermana acaba de subir hace un ratito a ver a su mamá». Y yo me quedé en shock. Yo dije: «¿Cómo mi hermana?» «Sí, su hermana, la morenita». Yo le dije que no era posible porque mi hermana estaba en Estados Unidos. Y él me dijo: «No, ella acaba de subir hace un ratito, hasta me saludó». Entonces en ese momento comencé a correr, pero el guardia venía corriendo detrás de mí, porque yo le iba gritando que no era posible eso. Incluso yo había hablado con mi hermana en la tarde. Y el guardia venía corriendo desesperado también detrás de mí. Me decía: «¿Cómo, señorita? No es posible. Su hermana entró». Llegamos a la habitación de mi mamá y nos dimos cuenta que mi mamá estaba sola. El guardia, yo veía que tenía los ojos totalmente abiertos. Estaba muy asustado y no sabía qué decirme, ni cómo explicarme que él había visto. Él decía que había visto entrar a mi hermana. Bueno, pues al día siguiente, a las 8 de la mañana, mi madre falleció. Mi mamá es enfermera. Ella está específicamente en el área de geriátricos, personas en grave estado, y a veces también va al área de obstetricia. En sus turnos nocturnos me ha llegado a contar que hay un área donde entregan sus papeleos y rechequeos de los pacientes. Dice que una noche iba para dejar una hoja de un paciente al cual le habían detectado que tenía una enfermedad mortal y que solo podían ofrecerle calidad de vida. Me dijo que al presentar sus papeles se dio media vuelta para regresar a su habitación para tratar de tomar una pequeña siesta, pero de la nada empezó a sentirse rara, como pesada. Me dice que escuchó que alguien estaba caminando por ahí. Pensó que a lo mejor era algún ancianito, porque hay ancianos que tienen demencia y en ocasiones escapan de sus cuartos. Así que fue a checar qué era lo que pasaba, pero se dio cuenta que no había nadie. Después de un rato lo dejó pasar, pensando que podría ser el sueño que sentía ella, hasta que iba de nuevo a dirigirse a su habitación, y en eso dice que vio una sombra. Ella se asustó mucho, pero la silueta comentó que era muy parecida a un paciente que estaba en cama. Así es que de inmediato entró a su habitación y no pudo dormir. Ya cuando acabó su turno, pues todo estaba normal. Se cambió y se fue. Cuando llegó a casa, estaba platicando lo que le había pasado y en ese momento recibió una llamada y le dijeron que su paciente había fallecido. Soy médico y hace 10 años, en mi primer año ejerciendo, trabajaba en un centro médico urbano en mi ciudad. En mi país, esa rotación la llaman la rural. Trabajaba por turnos rotativos de 24 horas, con diferentes grupos de enfermeras que se tornaban cada 12 horas. Y ese día en especial, todo transcurrió normal, con las enfermeras del turno diurno. Pero cuando llegó la hora de cambio nocturno, nos enteramos que una compañera de ella no iba a poder venir porque estaba enferma. Así que solamente estábamos esa enfermera
y yo. Ese centro médico se cerraba el acceso a la consulta externa en la noche con un candado y solo quedaba abierto el área de emergencias. Debido a que solamente éramos nosotras dos, más el guardia que estaba ahí, decidimos turnarnos para ambas lograr descansar algo, ya que no nos llegaría más apoyo en el resto de la noche. Bueno, pues la guardia estuvo llenísima hasta la 1 de la madrugada, y en lo que se fue calmando, la enfermera me dijo que yo me fuera a descansar, que ella me avisaba si había alguna emergencia. Así que yo aproveché a recostarme un poco, y lo siguiente que supe fue un golpe en la puerta y una voz que me dijo: «Doctora, venga, que hay un paciente». Así es que me levanté entre el sueño y el cansancio y caminé por el pasillo. Y al final de este pasillo noté que la puerta que daba al acceso al área de consulta externa se encontraba abierta. Y ahí estaba de pie esa enfermera, pero me estaba dando la espalda, como viendo hacia el lado oscuro, porque todo el fondo de ese pasillo se veía oscuro. En ese momento yo no le di importancia, así es que me dediqué a examinar al paciente, pero empecé a llamarle a la enfermera y le decía: «Venga, por favor, un momento», pero no me hacía caso. Lo dije 2 veces, pero como no me hacía caso, entonces me asomé por el pasillo y ella seguía de espaldas viendo hacia el fondo oscuro. Así es que le volví a pedir que por favor viniera a ayudarme. Y de nuevo no me hacía caso. Y en ese momento vi salir a la enfermera de la habitación que tenía yo al lado. Y me dijo: «Perdón, doctora, no la escuché. Es que me fui a recostar un poco y me quedé dormida». Yo me quedé helada. «Pero si estabas en este momento en el pasillo, ¿cómo saliste de esa habitación?». Y la enfermera se me quedaba viendo, como que no entendía lo que yo le decía. Y ahí fue donde me di cuenta que el uniforme que tenía la persona que estaba parada en el pasillo no era el mismo que esta enfermera llevaba. Quedé petrificada. Le dije a la enfermera lo que había pasado y ella me platicó que hace muchos años falleció una enfermera en ese centro médico y que a veces se aparece como si aún estuviera de turno.